Hola, ¿qué tal? Te saludo con muchísimo gusto. Mi nombre es Juan. Gracias por estar de nueva cuenta aquí. El día de hoy vamos a ver una nueva técnica de programación y en esta, eh, en esta ocasión te traigo una que he titulado Mucho código o funciones. Y cuando decimos funciones nos referimos a las UDFs o a las funciones definidas por el usuario, que no es otra cosa nada más que, pues, una función que ha desarrollado o que ha programado, ¿verdad? El desarrollador o el usuario, el que creó el código, el que programó, para obviamente hacer un poco más sencilla la programación de su aplicación o de sus aplicaciones, porque la ventaja de tener funciones definidas por el usuario, pues es que las vas a poder utilizar o las vas a poder reutilizar o utilizar en muchas de tus aplicaciones, siempre y cuando, ¿verdad? Pues lo hagas de manera correcta. Y cuando digo de manera correcta es porque aunque es sencillo, ¿verdad? Tiene su chiste, solamente es cosa de ver la lógica y de entenderla, ¿verdad? Eh, qué requisitos previos son necesarios antes de desarrollar una UDF, pero que al final del día eso te va a ayudar o te va a beneficiar muchísimo, ¿verdad? Y probablemente no todo lo vas a poder llevar a, a una función o no todo lo vas a poder trasladar a una función, pero sí hay muchas cosas muy probablemente que hagas cada vez que haces una aplicación o cada vez que haces un desarrollo, hay muchas cosas. Casi estoy 100% seguro que en más de alguna ocasión tienes que seleccionar cierta hoja, en más de una ocasión tienes que imprimir una hoja, en más de alguna ocasión tienes que guardar un archivo con otro nombre, etcétera, etcétera, etcétera. Generar un PDF de una hoja o generar un PDF de cada una de las hojas, pues sea lo que sea que tú tengas que hacer, si son cosas que son repetitivas en cada uno de tus archivos o de tus programas, pues déjame decirte que todo esto lo puedes llevar, ¿verdad? O lo puedes trasladar a una función. Y obviamente para ello, pues es necesario tener muy en claro de qué trata o para qué nos sirve una función. Y en esta técnica de programación, te voy a mostrar unos cuantos ejemplos adicional que te voy a dejar más de una docena de UDFs ahí listas para que las puedas reutilizar o que las puedas guardar en tu biblioteca. Pues te voy a explicar de qué va una UDF, para qué nos sirven, pero ya hablando ya de manera más detallada, más a fondo, viendo el código, qué podemos hacer con ellas. ¿Realmente nos ahorran trabajo o realmente, o la verdad es que tenemos que escribir más? ¿O nos sirven para tener un mejor control de lo que estamos haciendo y solamente para eso? Pues vamos a ver todas esas incógnitas que te pueden surgir y pues estoy casi 100% seguro que después de esta técnica de programación vas a quedar convencido de que tu código sí o sí va a ser mucho más funcional, va a ser mucho más legible, va a ser mucho más entendible y va a ser mucho más fácil el que lo puedas en un futuro actualizar, ¿verdad? Si utilizas funciones desarrolladas por el usuario, ¿verdad? En lugar de utilizar y estar repitiendo el mismo código, ¿verdad? En cada procedimiento, en cada archivo que tienes o en cada aplicación. Así que te invito a que me acompañes al editor de código para que vayamos viendo de qué trata todo esto de lo que te estoy hablando. Vamos allá. Bueno, ya me encuentro aquí en el editor de código. Vamos a ver unos cuantos ejemplos de lo que comentaba que si es mejor utilizar una UDF o utilizar muchísimas líneas de código. Uno de los ejemplos quizá más recurrentes que yo suelo hacer y que me gusta como una técnica de programación, quizá una regla, una norma que siempre me pongo, es el tratar de hacer siempre las cosas de la manera correcta. ¿Y a qué me refiero con esto? En que si yo voy a hacer que si tengo un código en el cual me va a permitir ese código ir, por poner un ejemplo, a cierta hoja de mi libro de trabajo,
ya sea que porque simplemente me quiero trasladar desde la página principal, que en este caso a lo mejor es la hoja que sirve como menú, me quiero ir a cierta hoja, le hago clic en un botón y ese botón, ese clic me lleva a esa hoja, o porque quiero copiar un dato y lo quiero mandar a cierta hoja. El caso es que en algún momento me tengo que posicionar en esa hoja y una de las cosas que a mí me gusta hacer siempre antes de ir a posicionarme en una hoja es validar si esa hoja existe, ¿ok? Y el validar si una hoja existe pueden haber muchísimas maneras de investigarlo, o mejor dicho, de hacerlo, ¿verdad? La primera de ellas sería tan fácil como crear, voy a venir por acá al de los ejemplos y voy a poner acá un procedimiento sub que se llame eh, ir a hoja X, le voy a poner aquí. ¿Ok? Voy a poner visible solamente este procedimiento. Y lo que quiero, voy a aprovechar esta técnica de programación, que no es para darte reglas y recomendaciones de buenas prácticas, sino más bien estamos hablando de que si escribimos mucho código, utilizamos UDFs, pero la realidad es que cuando nosotros queremos movernos de una hoja a otra hoja, por ejemplo, voy a poner el ejemplo que quiero ir del inicio a mi hoja conexiones, ¿ok? Entonces, le puse ir a hoja, vamos a ponerle aquí ir a hoja conexiones para que nos quede bien formulado. Ahora, la hoja conexiones, si yo me pongo a ver los objetos en esta parte de por acá, en el panel izquierdo, ¿verdad? Aquí voy a poder ver que mi hoja conexiones tiene como nombre del objeto hoja 4. Una práctica muy común, ¿verdad? Y no digo que sea mala, aunque en realidad puede ser mala, yo no voy de acuerdo con esa práctica y regularmente no la practico. Me gusta ser muy, muy detallado y muy explícito en la parte a la que me quiero mover, pero por ejemplo, si yo únicamente pongo hoja 4, punto activate, ¿verdad? Automáticamente esto me va a llevar a la hoja número 4, que en este caso es la hoja, bueno, había dicho que la de conexiones. Bueno, sí, hoja 4. Me va a llevar a la hoja 4, ¿de acuerdo? Y esta parte está bien en el sentido de que, pues, creyendo que nunca vas a cambiar la hoja y todo lo demás, está perfectamente bien. Pero, ¿dónde viene el problema? Pues el problema viene que si en algún momento, por azares del destino, en algún momento decides cambiarle tú el nombre del objeto y que ya no se llame hoja 4, ¿verdad? Acá, cuando hago clic en la hoja, se muestra en la ventana de propiedades, la que puedes ver aquí en la parte inferior izquierda, aparecen las propiedades de ese objeto, en este caso el objeto worksheet. Aparece el name, la primera propiedad que aparece es name hoja 4, pero adicional a ello, hay otro name por acá por abajo. Mira, la diferencia es que el name, entre paréntesis, es el que se refiere al nombre del objeto y el name sin paréntesis es el que se refiere al nombre que tiene la hoja o el tab que tiene, ¿verdad? El que se visualiza acá en el entorno de Excel, este que dice conexiones, este es el que aparece acá en la propiedad name, en la segunda propiedad name. En la primera se refiere al nombre del objeto. Entonces, si yo ejecuto este procedimiento, claramente me va a mandar, ¿verdad? Voy a hacer más pequeño esto para que podamos ver. Me voy a desplazar a la hoja inicio y claramente cuando yo haga esto de por acá, pues me va a pasar a la hoja conexiones. Ahora, si yo modifico si yo modifico el nombre del objeto, hoja 4, le pongo hoja, no sé, 44, pues cuando yo ejecute ese procedimiento, ¿verdad? Me va a decir variable no definida porque me estoy refiriendo al objeto en sí. No me estoy refiriendo al nombre de la hoja que se visualiza allá en la pantalla de Excel, en mi hoja de trabajo o en mi libro de trabajo. Entonces, muy probablemente cuando tú decides utilizar el nombre del objeto, a lo mejor estás muy claro que nunca vas a cambiar el nombre del objeto, ¿verdad? Pero aún así, particularmente,
¿verdad? A mí, en mi práctica, yo nunca utilizo el nombre del objeto. Bueno, no voy a decir que nunca porque sería muy exagerado. Muy probablemente en alguna ocasión o más de algún archivo tengo ahí haciendo referencia explícita al nombre del objeto, pero la mayoría de los casos, yo creo que en un 95%, 98%, siempre utilizo el nombre, ¿verdad? De la hoja, el nombre que yo veo ahí en el tab, en mi en mi libro de trabajo. Y hablando y partiendo de ahí, lo que regularmente me gusta hacer es, pues, hacer esta parte, eh, worksheets, punto, y, o mejor dicho, abro el paréntesis, pongo el nombre del objeto, el nombre de la hoja, ¿verdad? O el título que tiene la hoja, conexiones, punto, activate. Entonces, me voy de esta manera, me voy a la hoja conexiones. Así es como regularmente lo hago. Ahora, bueno, lo hago más o menos de esta manera. ¿Por qué digo más o menos? Porque tampoco utilizo directamente, ¿verdad? Worksheets y luego el nombre de la hoja y luego ah, y luego después el activate. Regularmente me gusta, como decía al principio, ser bien explícito y siempre utilizo this workbook.worksheets. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy, voy a poner el ejemplo muy sencillo. Si yo tengo mi ventana abierta, que regularmente no lo hacemos de esta manera, casi siempre asociamos un procedimiento a un botón o a una imagen o a un objeto en nuestra hoja, ¿no? Siempre lo asociamos a él, le asignamos la macro, le hacemos clic y nos lleva a la hoja que nos tiene que llevar. Pero voy a poner el ejemplo que por alguna razón estoy revisando mi código y ejecuto un procedimiento desde la ventana de acá del código, desde el IDE de programación, y no lo hago a través del botón, y muy probablemente cuando lo hago a través del botón es porque ese botón está pues específicamente en el libro que yo lo quiero ejecutar. Entonces, si yo estoy en una ventana o si estoy directamente en el editor de código y tengo más de un libro abierto, ¿ok? Quiero que pongas mucha atención en esto. Si estoy en más de tengo más de un libro abierto y si por azares del destino esos dos libros tienen una hoja, ¿verdad? Llamada conexiones, por poner un ejemplo, y si yo le digo que me lleve a la hoja, conexiones y la activo y después borro todo el contenido de la hoja conexiones, ¿verdad? Pues va a borrar todo lo que tenga en mi hoja conexiones, pero si yo no le indico en qué libro de trabajo, ¿verdad? ¿A qué libro de trabajo me estoy refiriendo? Y da la casualidad que yo estoy en la ventana de programación, pero el libro que tengo de fondo no es en el que yo quisiera que se ejecutara este código, sino es el equivocado, porque dijimos que ambos libros tenían la misma hoja, ¿verdad? Entonces ahí puede ocurrir un desastre. Y recuerda que una vez que ejecutamos un procedimiento con macros, no se puede deshacer esa acción. Entonces, por eso es que particularmente me gusta siempre ser explícito en esta parte. This workbook se va a referir siempre a el archivo en el cual tenemos el código. Entonces, teniendo ya esta parte, ya nos estamos asegurando de que siempre vamos a actuar en el archivo que nosotros queremos. O sea, en el archivo en el que yo tengo el código es en el que quiero que se ejecute este procedimiento que tengo. Y obviamente, pues, en el archivo en el que tengo el código, y si yo quiero que se ejecute en esto, pues es porque en este archivo se va a ir a buscar la hoja conexiones para ver si existe. Entonces, si la hoja conexiones no existe, pues simplemente me va a dar un error. Entonces, yo lo voy a poner aquí doble S para que la hoja no exista. Y mira cómo me dice subíndice fuera de rango, ¿verdad? Este subíndice fuera de rango puede ser que la hoja no exista, puede ser que un rango no exista, puede ser que un rango esté mal nombrado o qué sé yo. Pueden ser varias cosas, ¿verdad? Pero si estamos hablando de que nos queremos mover a una hoja, y si obtenemos el error en tiempo de ejecución, el error número 9 se refiere a que la hoja no existe. Entonces, volviendo ya a la parte inicial,
¿verdad? De esta técnica de programación en la cual decía que particularmente me gusta mucho evaluar esa parte antes de hacer esto, de tratar de irme a una hoja y sin saber si la hoja existe. Ahora, puede ser que la hoja exista en el momento que tú desarrollas tu aplicación o que creas tu código, pero si por alguna razón en algún momento cambiaste los nombres de las hojas porque así convenía o por cualquier cosa que tú quieras, pues al momento de que quieras ejecutar ese código, pues te va a marcar un error. Entonces vas a tener que volver, ir a cambiar, ¿verdad? El nombre de la hoja al código. Pero, pues aquí es donde entra la parte de la técnica de programación que te quiero recomendar en esta técnica. Y primero que nada, bueno, van a ser dos cosas. El poder utilizar una función o una UDF personalizada para esto o una función desarrollada por el usuario para este tipo de casos y que además de ello, en caso de que la hoja no exista, pues podamos mostrar un mensaje un poco más personalizado, algo que nos indique realmente de qué trata este error o por qué es que me sale ese error. Entonces, dicho esto, ¿verdad? Voy a ir y te voy a mostrar. O lo voy a hacer de la siguiente manera. Si yo quiero ir a la hoja conexiones, pues primero voy a definir, ¿verdad? La hoja a la que quiero ir. O por ejemplo, ¿verdad? Tengo una hoja, tengo una UDF que se llama EH. Esta EH se refiere o es como si la UDF se llama EH, pero hace referencia a existe hoja. Esta UDF me va a retornar un valor del tipo booleano, ¿verdad? El tipo booleano se refiere a que me va a retornar un valor falso o un valor verdadero únicamente. No me puede retornar otro valor, siempre simplemente me va a retornar un valor falso o verdadero y lo que hace es que va a revisar si la hoja existe. La hoja que yo le pase por argumento es la que va a validar si existe. Si la hoja existe, ¿ok? Si la hoja existe me va a regresar verdadero, si no existe me va a retornar falso. Entonces, de esta manera, yo voy a poder definir, ¿verdad? En una sola vez con una UDF, con todo esto que tengo por aquí, va a ser mucho más fácil que yo pueda ah, prevenir un error feo como el que vimos ahorita y además me puedo asegurar antes de ir a cierta hoja, ¿verdad? Que la hoja exista o saber si existe o no existe. ¿Y cómo lo voy a hacer? Muy fácil. Mira, la UDF-EH me pide por argumento el nombre de una hoja del tipo string, que es lo que le vamos a pasar el nombre de la hoja que tenemos acá en nuestro archivo de trabajo, ¿verdad? Ya hablando en mi hoja donde yo trabajo, mi hoja se llama conexiones. No estamos hablando del nombre del objeto, sino el nombre en este caso de la hoja, ¿no? Entonces, lo que yo tengo que hacer es pasarle por argumento eso. Entonces, yo puedo decir aquí, sí existe hoja, perdón, si existe hoja, conexiones, entonces, y aquí me voy a ir ya, ¿verdad? Aquí ya me voy a ir a mi hoja conexiones. Ahora, si existe la hoja, ¿verdad? Aquí esto lo voy a resumir en más de alguna UDF que voy a utilizar, ¿ok? Pero de entrada voy a hacerlo de esta manera. Si existe la hoja, recuerda que esto me va a retornar, cuando yo ejecuto esto, me va a retornar un valor falso o verdadero. Entonces, si yo lo dejo de esta manera, le estoy diciendo que si existe hoja conexiones es igual a true o es igual a verdadero, es lo mismo que si le pusiera aquí true, entonces que me mande a esa hoja. En caso contrario, ¿verdad? Como le voy a poner únicamente un else porque solamente puedo tener dos valores como resultado. Puedo tener el verdadero o puedo tener el falso. Y si ya estoy evaluando si es verdadero, pues entonces el que sigue es falso. Entonces aquí le puedo poner msgbox y le puedo poner aquí la hoja, conexiones, no existe. Y le puedo mandar un bebé critical. Y de esta manera ya va a ser más específico el error que voy a recibir, ¿verdad? Si yo le cambio el nombre a la hoja y le vuelvo a poner una S o una doble S o otra S al final,
Y si yo ejecuto, mira cómo ahora me va a decir la hoja conexiones no existe. No me está diciendo subíndice fuera de rango, ni me está mostrando ese error feo. Yo le estoy diciendo, ¿verdad? Que mi hoja, pues, y le estoy dando el nombre de la hoja no existe. Ahora, este procedimiento, aunque puede que tú me digas, sí, pero es que tuviste que escribir 5 líneas, ¿verdad? Simplemente para irte para hacer lo que yo a lo mejor haría en una hoja así. Muchas veces vamos a tener que escribir más líneas de código, pero nuestro código va a quedar mejor estructurado y nuestro código va a quedar más leíble y a la hora de que tengamos que hacer un cambio, ¿verdad? Vamos a poder hacerlo quizá mucho más rápido, sin mayor esfuerzo. Ahora, yo estoy poniéndole aquí thisworkbook.worksheets, ¿verdad? Ahora, si yo me voy a la hoja conexiones, o mejor dicho, a la función EH, ¿verdad? Aquí estoy evaluando dentro de este libro de trabajo. O sea, yo le estoy diciendo ya aquí que quiero que busque en este libro de trabajo. Por lo tanto, ¿verdad? Cuando yo estoy ejecutando esta parte, yo me estoy asegurando que a la hoja que yo me quiero mover, ¿verdad? Es a la hoja esta dentro de este libro de trabajo, porque si volvemos a lo mismo, si simplemente le dejamos worksheets, pues entonces puede ocurrir lo que comentaba hace un rato, ¿no? Ahora, tan fácil como que yo puedo utilizar, ok, aquí ya con esto podemos ver que yo puedo tener 10 o 15 procedimientos para ir a cada una de las hojas y simplemente me puedo ir, ¿verdad? Puedo hacer esta evaluación y me puedo ir a cada una de las hojas, obviamente haciendo un procedimiento para cada botón que yo tenga para ir a cada una de las hojas. Y probablemente vas a tener que escribir estas 5 líneas de código para que tengas tu código bien bonito, bien funcional y que te muestre un mensaje super nice cuando ocurra un error y todo lo demás. ¿Ok? Eso es en cuanto a ir a una hoja y que obtengamos un mensaje personalizado utilizando nuestra UDF EH que se refiere o que hace referencia a existe hoja. ¿Ok? Espero no confundirte. Aquí vamos a dejar hasta aquí este ejemplo porque tengo otro todavía que me gustaría mostrarte. Mira, tengo una otra UDF que se llama ir a. Y fíjate lo que va a hacer este procedimiento. ¿Ok? Este procedimiento lo que va a hacer, vamos a ver de nueva cuenta. Vamos a ponerle por acá. Sub ir a hoja conexiones y le vamos a poner aquí 2. Y mira lo que voy a hacer aquí. Voy a mandar llamar a la UDF ir a y me pide como argumento también el nombre de la hoja. Le voy a poner conexiones, ¿ok? Y lo voy a ejecutar. Así nada más, sin más, lo voy a ejecutar. Y mira lo que me dice. La hoja conexiones no existe. O sea que en el otro procedimiento, en el anterior a este, que voy a poner por acá y le voy a poner, mm, voy a acomodarlo acá abajo. Y a este le voy a poner 1 y a este lo voy a dejar en 2. Y este que tenía todas estas líneas y que me da el mismo resultado, mira cómo ahora con una sola línea yo ya estoy haciendo lo que necesitaba hacer con el otro. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer o por qué esta UDF ahora solamente con una sola línea, ¿verdad? Ya me manda el mensaje y todo lo demás. Ahorita te lo voy a mostrar qué es lo que hace. Ahora, mira, si dijimos que ahí, pues la hoja no existe, ¿no? Porque se llama conexiones con doble S. Ahora le voy a quitar para que exista la hoja y mira lo que va a pasar. ¿Qué va a pasar si realmente esto funciona? O sea, si la hoja existe, ¿qué es lo que va a pasar? Lo voy a ejecutar y mira cómo me llevó a la hoja. O sea, con una sola línea, ¿verdad? Sin necesidad de hacer tanto rollo, ahora ya me está diciendo que puedo ir, o mejor dicho, me llevó a la hoja y si la hoja no existiera, le voy a poner doble S, si la hoja no existiera, mira que automáticamente me dice que no existe. Bueno, pues lo que pasó aquí es que tenemos una UDF un poquito más refinada, voy a hacer grande esta parte, ¿verdad? Y lo que estoy haciendo aquí
lo que estoy haciendo aquí es que simplemente estoy validando, ¿verdad? Estoy validando con la UDF ir a, estoy validando dentro de esa UDF, estoy haciendo un llamado a la otra UDF EH que utilizamos en el otro procedimiento, y estoy primero validando si la hoja existe o no existe. Estoy validando si la hoja existe o no existe. Ahora, si la hoja existe, ¿verdad? Que es esta parte de acá. Si la hoja existe, después de eso voy a validar, ¿verdad? Si la hoja, perdón, si la hoja tiene su propiedad visible establecida a que esté visible, entonces lo voy a mandar a la hoja visible. Perdón, lo voy a mandar a esa hoja. En caso de que la hoja esté oculta mediante la propiedad sheet hidden, que quiere decir que se encuentra muy oculta, ¿verdad? Que no se puede poner visible a través del menú secundario, haciendo clic secundario o clic derecho con el ratón sobre el nombre, los nombres de la hoja. Voy a mandar un mensaje de que se encuentra oculta, ¿verdad? Perdón, esta es la hidden y esta es la very hidden. Este, y si me da cualquiera de las otras propiedades, o sea, si está establecida cualquiera que sea diferente a la de visible, pues me va a mandar un mensaje, ¿verdad? Me va a decir que se encuentra oculta o me va a decir que se encuentra oculta por el administrador. Entonces, esta UDF es todavía más específica, ¿verdad? Más profunda y me va a permitir evaluar muchas cosas y al mismo tiempo me va a dar un mensaje dependiendo de cómo esté. Esta UDF de verdad que es tiene un potencial demasiado alto que si la sabes utilizar le puedes sacar muchísimo provecho. Y mira, tan fácil como te voy a poner el ejemplo aquí. Y ya dijimos que si le trato de ir a la hoja conexiones con doble S que no existe, me va a mandar el mensaje. Eh, si trato de ir a la hoja conexiones, pero mira, ahora si me voy a la hoja conexiones y la voy a ocultar aquí mediante el menú secundario, ¿verdad? Y me voy a ir por acá, voy a volver a ejecutar el procedimiento y mira lo que me dice, la hoja conexiones se encuentra oculta, por lo tanto no me puede llevar a esa hoja. Si yo ahora la hoja conexiones, ¿verdad? La estoy seleccionando acá en el objeto, lo estoy seleccionando y me voy a ir a su propiedad visible, la última que tengo por acá, y voy a tomar la opción 2, la que es la Very Hidden, que eso quiere decir que está oculta por un administrador, porque lo puedes hacer únicamente a través de acá del entorno de programación o por código, ¿verdad? Lo voy a hacer de esa manera y voy a ejecutar el mismo procedimiento y mira cómo ahora me dice que está oculta por un administrador. O sea que este procedimiento, o mejor dicho, esta UDF ir a, que me sirve para navegar de una hoja a otra hoja, ¿verdad? O para ir de cualquier lugar a cualquier hoja, me va a servir para decirme si la hoja está si la hoja no existe y me va a mandar un mensaje. Si la hoja existe pero está oculta, me va a mandar un mensaje. Y si la hoja existe pero está oculta por un administrador, también me va a mandar un mensaje. Por lo tanto, puedes ver aquí que aunque aquí tenemos el llamado a una UDF y tenemos bastante código, ¿verdad? Acá con una sola línea, pero dentro de esta UDF tenemos también el uso de esta UDF, ¿verdad? Con una sola línea podemos tener muchísima información o podemos obtener mucha información de una hoja para antes de enviar a la persona o antes de que querramos ir a una hoja, ¿verdad? Podamos primero explorar el terreno y podamos saber si está habilitada, si no está habilitada, si está oculta, si no está oculta, si existe o no existe, si es única y exclusivamente para uso del administrador y él la ocultó, no sé, tantas cosas que puedes saber aquí, lo puedes hacer con esta UDF. Entonces, si lo hacemos de esta manera, utilizando UDF, esta UDF, perdón, irá, pues como te decía, ya con eso obtenemos muchísimo beneficio. Entonces, la dejo ahí nada más para que le eches una mirada, ¿verdad? Y espero que puedas sacarle mucho provecho. Vamos a revisar otra para que veamos qué más podemos hacer. Vamos a ir de nueva cuenta a mi módulo más funciones y vamos a ir... mm, bueno.
aparte de que te voy a dejar ahí muchas, solamente te voy a mostrar una última y te voy a dejar ahí, en esta técnica con el archivo, actualizado. Eh, Te voy a mostrar o poner un ejemplo también de esta UDF que nos sirve para encontrar la última fila de una hoja o de una tabla. Pues fácil, esta UDF se llama UF, ¿verdad? Como muchas de las UDFs que tengo, que solamente tienen dos letras para que sea mucho más corto y simplemente es cosa de aprendérnoslas y la idea y lo ideal es que estas UDF pues las utilicemos en todos nuestros archivos, ¿no? Para que sea algo uniforme lo que estemos haciendo. Entonces, por ejemplo, voy a ir a mi hoja, pero voy a quitarle lo oculto a esta. Tengo por acá una hoja materiales, ¿verdad? Y tengo por acá, voy a poner visible, voy a poner visible los encabezados, solamente para que veamos que tenemos hasta la fila 5. Y mira cómo voy a venir acá a mi entorno de programación y voy a poner, o voy a hacer, vamos a hacer esto un poquito para acá. Y me voy a ir al de los ejemplos y vamos a poner por acá, sub, y vamos a ponerle última fila de materiales. Digo, solamente para que podamos ver el ejemplo. ¿Qué me va a retornar esta UDF? La UDF, UF me va a retornar no, el número de la fila, ¿verdad? Que está utilizado, el último número de la fila que está utilizado o la última fila que está utilizado en una hoja, ¿verdad? Y lo que tengo que hacer, fíjate lo que voy a hacer aquí, mediante un MSG Box voy a indicar, ¿verdad? Y le voy a poner aquí la última fila de la hoja materiales y voy a poner aquí así, voy a concatenar con UF y me pide, ¿verdad? Voy a hacer esto más para abajo, así, para que podamos verlo. Me pide, el argumento me pide el nombre de la hoja, le voy a poner materiales, entre comillas, y luego me pide una columna y me pone un ejemplo ahí que la columna A, en este caso, obviamente tengo que pasarle y me tiene que quedar claro, ¿verdad? Que le voy a poner, pues cuando yo quiera obtener la última fila, pues seguramente me estoy refiriendo a una tabla o a un rango específico para saber en qué fila voy a escribir el siguiente registro y tú ya sabes esas cosas. Entonces, yo voy a hacer referencia a la columna A. Si mi columna A siempre fuera mi referencia, pues no la tengo que indicar porque por defecto ahí me muestra ya la ayuda que es la columna A la que va a tomar en consideración. De modo que si yo no tomo, no le digo que es la columna, si va a ser la columna A, pero yo no se la indico, es como si le estuviera indicando que es la columna A. Si fuera otra columna que no es la A, pues entonces sí se la indico, ¿verdad? Entonces le voy a poner la A de cualquier manera. ¿Verdad? Y voy a ver, esto me debería de retornar la última fila en la que existen registros en mi hoja materiales y mira que me dice que la última fila de la hoja materiales es la 5 y efectivamente podemos ver que la fila 5 es la última, ¿verdad? Que tiene información. Ahora, si yo me voy a una hoja, mira, voy a ir a la hoja reporte, le voy a poner por acá, voy a poner otra, ¿verdad? Y voy a poner última fila de reporte y aquí le voy a poner, nada más voy a cambiar el nombre de la hoja, le voy a poner reporte y aquí también nada más para que el mensaje salga como debe de ser. Y aquí me dice que es la fila 4, pero mira, luego le voy a poner ahora la A. Ese argumento no se lo voy a pasar porque se supone que ya lo tengo, ¿verdad? Entonces me va a seguir diciendo que es la número 4. Ahora, importante que si por alguna razón tú le pones, voy a poner el ejemplo que tú le estás poniendo la fila, la columna D, ¿ok? Y en la última fila tú no tienes un valor porque se lo borraste o por lo que tú quieras y mandes, ¿ok? Entonces voy a poner aquí de referencia la columna D. Mira que, perdón, le di enter y no le tenía que haber dado enter. Tenía que haberle ejecutado con F5. Y mira que aquí me dice que la última fila es la fila 3.
Ahora, tienes que tener mucho cuidado con esto porque si estás hablando de que tienes información en una tabla y probablemente es para dar de alta información, entonces tienes que asegurarte, ¿verdad? De que obviamente los registros estén completos, de que la fila que vas a tomar como referencia realmente sea la última fila de la información y todo ese tipo de cosas, ¿no? Para que luego no vayas a decir que no te dije. Entonces, ahí tienes esta última fila, ¿verdad? Esta UDF. Ahora, obviamente la forma de utilizarla pues no es de esta manera. La forma de utilizar esta función, esta UDF, ¿verdad? Es haciendo, voy a irme a la hoja materiales y vamos a poner acá sub y le voy a poner materiales alta. Y lo que voy a hacer aquí es que voy a dar de alta un material. Entonces, voy a poner aquí dim última fila del tipo long, porque es como es la UDF, y le voy a poner aquí última fila va a ser igual a UF. Ahorita voy a cambiar esa variable porque no era lo que yo quería poner. Materiales, más bien quería poner siguiente fila. Entonces aquí va a ser siguiente, porque es en la fila en la cual quiero escribir. Entonces aquí va a ser siguiente fila y siguiente fila va a ser la última fila de la hoja materiales más 1. Recuerda que me devolvía 5 cuando yo ejecutaba, ¿verdad? Porque la última fila que tiene datos es la fila 5. Entonces mi siguiente fila va a ser la número 6. Entonces ya en la fila 6 yo puedo ya escribir, ¿verdad? Me voy a ir a mi UDF que se llama Workbook y tengo por acá, no es cierto, Worksheet. Worksheet y le voy a poner acá materiales y le voy a poner punto range y le voy a poner por acá la letra A, ¿verdad? Y voy a concatenar con, en este caso, siguiente fila y le voy a poner punto value y le voy a decir que va a ser el número 5, ¿verdad? Entonces aquí en la A y siguiente fila que me debería devolver eh, el número 6, porque es la última fila de la hoja materiales, me devuelve el 5, pero lo estoy sumando 1, va a ser el 6. Entonces, en A6 voy a poner el ID número 5, ¿verdad? Y aquí puedo ponerle, mira, voy a hacer algo más rápido, le voy a poner un width, un bloque de width, y simplemente vamos a poner acá la B, la C, hasta la F. B, C, D, E, F. Entonces, vamos a ponerle por acá, rápidamente ya estoy terminando, B, C, D, E y F. Y aquí vamos a poner 11/16 del 2023. Voy a ponerle por acá las almohadillas para indicarle que es una fecha. En la C vamos a ponerle MAT 007. En la D vamos a ponerle 1, en el costo vamos a ponerle 15 y en el borrado vamos a ponerle 0. Y aquí voy a cerrar con un end with y ya vas a ver que ahora cuando yo le dé al ejecutar, pues en teoría se me debería de poner, ¿verdad? La información en la siguiente fila y ahí la tienes. ¿Verdad? Ahí tengo el ID 5 en la fila 6 y toda la demás información. Esa sería la manera de utilizar obviamente esta función, ¿verdad? Para conocer la última fila, pues bastaría con hacer lo que vimos en los ejemplos del MSG Box, pero si tú te quieres ir o agregar o escribir en la siguiente fila, pues mandas llamar a la UDF, UF, que significa última fila, le pasas el nombre de la hoja, ¿verdad? Si la columna a la que quieres evaluar es distinta a la A, se la tienes que indicar en el segundo argumento y en este caso, pues le sumamos 1 para que nos mande a la siguiente fila disponible y automáticamente podemos escribir ahí. Entonces, aquí ya te puse ya varios ejemplos, te puse uno para saber la última fila y cómo nos podemos ahorrar muchísima, en lugar de hacer toda esta parte, ¿verdad? Esta parte de por acá, el rango, la columna y todo lo demás, estarlo haciendo cada vez que necesitemos encontrar la última fila de una hoja, simplemente mandamos llamar a la UDF, ¿verdad? Y
vamos a saber con eso cuál es la última fila y si queremos ir a la siguiente, pues simplemente le agregamos una. Entonces, ya teniendo esa UDF, ya vamos a poder agregar información a nuestras tablas o a nuestras hojas de una manera más rápida en la siguiente fila disponible. Ahora, tenemos tres ejemplos de la última fila. Tenemos un ejemplo de cómo ir para saber si una hoja existe o no existe, y otro ejemplo con otra UDF, ¿verdad? De cómo ir a distintas hojas o a cada una de las hojas y que nuestra UDF nos diga si la hoja existe, si la hoja está oculta, si la hoja está muy oculta, y para evitar ese error feo que nos dice que la hoja no existe o que se refiere a que la hoja no existe, pero realmente indica un subíndice fuera de rango, ¿verdad? Qué mejor que le podamos poner un mensaje más personalizado y que nos pueda indicar realmente qué es lo que está pasando con nuestra hoja. Pues bueno, tienes aquí varios ejemplos con estas técnicas de programación que hemos visto y te voy a dejar por ahí te voy a dejar por ahí también más UDF que seguramente te van a hacer mucho provecho. Échales un ojo, algunas de ellas están comentadas para que las puedas analizar, las puedas revisar y las puedas poner en práctica. Y de esta manera sigamos avanzando en nuestro desarrollo de nuestra programación para que podamos ir siendo, ¿verdad? Un poquito más ordenados, que nuestro código esté más legible, sea más rápido de entender, de digerir y que a la hora que necesitamos hacer cambios, pues no batallemos tanto. Espero que esta técnica de programación te haya gustado. Nos vemos en la siguiente. Hasta pronto.